Hola, hola a todos. El día de hoy vamos a reaccionar al Imperio Inca, ¿no? Habíamos visto que ya habían matado a Atahualpa y que habían derrocado al Imperio Incaico, pero no sabemos sobre el Imperio Inca, o sea, ¿cómo vamos a saber de cuando lo derrotan a todos y matan a Atahualpa si no hemos visto ese tema? Entonces ahora mismo se los traigo. Comencemos. Hablaremos de una de las civilizaciones más importantes y desarrolladas de la América precolombina, un pueblo de origen quechua cuya organización y administración se convirtió en el estado más importante antes de la colonización del continente. Hoy en Memorias de Pez hablamos sobre el Imperio Incaico. Ok, el Imperio Incaico existió antes de que nos colonizaran a nosotros los peruanos. Bueno, antes no éramos peruanos, ahora sí, porque pues, ya tenemos nuestro país, no es como antes que éramos colonia. ¿Cómo colonia? Pues de los españoles iban conquistando lugares. Entonces, formaban colonias, una colonia de tal, otra colonia de tal y de tal lugar, ¿no? Entonces nosotros éramos una colonia de los españoles y pues al final fue pasando todo esto de la historia que nosotros conocemos y pues al final tuvimos nuestra independencia, ¿no? Entonces el Imperio Incaico fue antes o después. Bueno, aquí dice que fue antes de nuestra colonización, o sea que todavía los españoles no habían venido aquí, recién estaban conquistando el Tahuantinsuyo, ¿no? Y de ahí es donde nos cogieron a nosotros, pues, ¿no? Acá está el Imperio Incaico, ¿no? Continuemos. Como muchos lo conoceréis, el Imperio Inca. Para ello tenemos que irnos a la región de los Andes peruanos. Parece ser que alrededor del 900 después de Cristo se produjo la decadencia de distintos reinos en la zona central de los Andes, los estados Huari y Tiahuanaco. Este periodo duraría aproximadamente hasta el año 1200 y sería a partir de ese momento cuando se comenzaría a crear una cierta estabilidad tanto a nivel climatológico, al parecer hubo épocas de grandes carestías, como a nivel sociopolítico, ya que durante ese periodo las diversas poblaciones estuvieron en pie de guerra. Aproximadamente a partir de 1200 empezaron a desarrollarse las primeras culturas en el norte del actual Perú. Seguro ya viste cientos de anuncios como este. Es en esta época cuando empiezan los primeros indicios del nacimiento de núcleos poblacionales, pequeñas aldeas que configuran los primeros antecedentes del urbanismo andino. Según los restos arqueológicos, los inicios del Imperio Inca debemos situarlos en el año 1200, aunque al principio solo se estableció un pequeño dominio del Cusco. De hecho, no se conoce apenas nada de los monarcas que estuvieron gobernando por allí. Este periodo queda envuelto en un halo mitológico donde lo único que podemos tener claro es que fue una etapa en la que Cusco consiguió ir doblegando mediante el esfuerzo militar a los pueblos colindantes para formar un sistema económico que le permitiera expandirse más y más por América del Sur. O sea, más que nada, Cusco iba pues vendiendo, no sé si saben que son consignaciones, pero si quieren lo vemos en un tema aparte, que son las consignaciones. Entonces, ellos hacían mercancía vendiéndole a otros lugares, ¿no? Otros, no países, pero así ganaba su economía, ¿no? En Cusco, en 1200, ¿no? Este periodo histórico fue plasmado en mitos andinos de diferentes maneras. Existen dos leyendas importantes al respecto. La primera leyenda cuenta que cuatro hermanos, Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayaruca y Ayarucho, acompañados de sus cuatro esposas, salieron. Claro, y de ahí salen todas esas historias como por ejemplo los hijos del sol, ¿no? O el hijo del sol me parece que era. De Pacatambo, con la misión de fundar la capital del futuro imperio. Los hermanos Ayar tomaron rumbo al norte, pero en el camino Ayarucho, que era el mayor, fue encerrado en una cueva tras la discusión por sus otros hermanos, quienes huyeron temerosos al producirse un
leyenda recopilada y narrada por Inca Garcilaso de la Vega, que no es el Garcilaso conocido, el Sol, divinidad principal de los incas, creó unas islas en el lago Titicaca, Manco Cápac y Mama Oclo. Estas islas... Claro, ahí viene también la historia de Manco Cápac y Mama Oclo, que como les dije, esa es la historia del hijo del Sol más que nada. Bueno, continuamos. También eran divinidades. Y bueno, también eran hermanos y parejas. Si el Sol les ordenó que marcharan rumbo al norte y que en todos los lugares donde tuvieran que pernoctar trataran de hundir en el suelo un bastón de oro. Claro, ¿de qué trataba la historia? Que un día el Sol, el dios Sol, en ese momento se creía el dios Sol, que había hecho a sus hijos, ¿no? Habían salido del lago Titicaca, Titicaca. Supuestamente algunos dicen que es el Titicaca, no se sabe. Pero más creíble es del lago Titicaca. Del lago Titicaca salieron Manco Cápac y Mama Oclo, perdón. Y dijeron, ¿saben qué? Ustedes dos, que son hermanos y parejas, se van a ir a buscar a un lugar para hacer nuestra civilización, ¿no? Donde van a fundar el imperio incaico. Y ellos dijeron, ya, pues, será, dame algo, pues, ¿no? Ya, entonces les dieron un bastón que mientras van caminando lo tendrían que poner en el piso, ponerlo así. Y dependía de si se hundía, ese era el lugar. El dios les iba a indicar a través de ese bastón el lugar en donde pues ellos iban a fundar ese imperio, ¿no? De esta forma el bastón se hundió en el cerro de Huanacaure. Entonces comprendieron que ese era el lugar designado por su padre el Sol para fundar la ciudad de Cusco. Una vez fundada y consolidada la ciudad, comenzó la expansión incaica. Es importante comentar aquí que el territorio abarcado por los incas es el Tahuantinsuyo. Se van conquistando los españoles. Si no me equivoco, por acá habían matado al hijo del Sol, ¿no? En la otra historia, donde lo mataron, ¿no? Y donde fue en la derroca del imperio incaico. Se denominaba Tahuantinsuyo en lengua quechua. Esta expansión se debió a la combinación estratégica del establecimiento de relaciones de parentesco y enfrentamiento bélico. ¿No sabes qué estudiar aún? En la primera expansión se inició la conquista de las zonas cercanas. Esta primera fase culmina con el enfrentamiento entre los incas y los chancas, aguerridos habitantes del norte de Cusco. Es en este periodo en el cual se consolida la élite incaica, que se organiza en dos sectores: Anán, grupo vinculado con acciones militares, y Urim, que son los que se dedicaban a las funciones religiosas. La segunda expansión corresponde a la Gran Expansión Inca y se extendió a lo largo del siglo XV. El imperio inca se impuso sobre los chancas, los tupacas, los collas, los huancas, los chiníes y los chinchas. Y bueno, unos cuantos más. Pero... Ojo, este es el siglo XX. No, perdón, 20 no. ¿15 dice? A ver, se dice. Lo siento, yo no sé de esto. Sí, pues sí es 15, ok, perdónenme. No sé por qué vi acá XX, pero es el siglo 15, perdón. Y ahora sí. Podemos tirar todo el día con el nombre de estos pueblos. Aprovechando la experiencia y los logros de estos pueblos que les precedieron, controlaron los recursos y la población conquistada a través de centros administrativos, conectados por una red viaria y un efectivo sistema contable. Respetaron el idioma, religión y costumbres de los señoríos andines incorporados e incluso les permitieron conservar cierto grado de autonomía. Respecto a los monarcas, entre 1438 y 1471 es cuando conocemos a Pachacútec, el primer monarca, vamos a decir monarca claro, tal y como nos imaginamos, que podemos decir que poseía un gran imperio, además de dividirlo administrativamente para hacer más fácil el gobierno. También se dice que fue el que partió el imperio en cuatro, pero parece que antes... Claro, supuestamente Pachacútec dividió el Tahuantinsuyo en 4. Lo dividió en Chinchansuyo, Suyu, perdón. Acá dice Suyu, pero yo tengo entendido que era Suyo. Puntinsuyo, Oyasuyo y Antisuyo. Desde su gobierno esta práctica ya se daba. En 1471 accedía al trono Tupac Yupanqui, un emperador que consiguió grandes aportaciones
a librar al Perú, ¿no? Eran como que un milagro o algo así, ¿no? Y la gente se lo creía y los apoyaron y pues terminaron muriendo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Chile. De igual modo, sometió a una de las culturas más antiguas de América del Sur, los chimú, además de someter a otras tribus pertenecientes al altiplano de Argentina. El norte también sufrió el avance de las tropas incas, llegando hasta la ciudad de Quito. El reinado de dicho monarca acababa en el año 1493. Por último tenemos a Huayna Cápac, al cual se le considera el último soberano del incanato. Durante su gobierno continuó la política de su padre en cuanto a la organización y el fortalecimiento del Estado. Para conservar los territorios conquistados tuvo que sofocar de forma sangrienta continuas sublevaciones. Derrotó a los chachapoyas, sí, se llamaban así, y anexionó la región del Golfo de Guayaquil, llegando hasta el río Ancasmayo en Colombia. En Quito, Huayna Cápac enfermó gravemente y falleció en 1525. Después de su muerte, el imperio fue dividido en dos, repartido a sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa. Al primero, por ser el primogénito. Claro, esos son los famosos hermanos Huáscar y Atahualpa. Eso tiene una bonita historia, es una buena historia la verdad. Si les mostrara esta historia hoy mismo no creo que llegue, pero seguramente mañana suba un video de estos dos, que la verdad es que es un bonito tema, ¿no? Que me gustaría bastante compartir. Pero bueno, sigamos. Se le dio el Tahuantinsuyo y al segundo el reino de Quito. Esta división fue fatal para el imperio, ya que entre los dos hermanos surgió una enemistad, originada por la oposición. Claro, los dos hermanos estaban peleando y luego por lo mismo que estaban peleando que lo dividieron. Pero ¿qué pasó? Cuando su padre murió, cuando hizo clac y se murió, estos dos se pelearon por el trono porque él no había dicho pues quién iba a ser el sucesor en serio. O sea, en sí no había dado su herencia, mejor dicho, ¿ok? Es un decir, es un decir. Sucesión de la provincia de Cañari. En 1530 Atahualpa se sublevó contra su hermano, el Zapa Inca Huáscar, creyéndose con más derecho para gobernar Tahuantinsuyo. En cada uno de los viajes, nos dijo con el apoyo de los nobles y militares de Turibamba y Quito. Al estallar la guerra, Huáscar envió tropas al mando del general Atoc y de Huancao, pero ambos fueron derrotados y decapitados. Entonces Atahualpa avanzó hasta Huamachuco y desde ahí envió a sus generales a la campaña final, la toma de Cusco. Ante la emergencia, Huáscar asumió el mando de sus tropas y logró algunas victorias, pero fue derrotado y capturado en la batalla de Chontacaxas. Después, los atahualpistas tomaron Cusco y masacraron a los partidarios de Huáscar. Huáscar tuvo un terrible final, humillado, torturado en Cusco y degollado en Andamarca. Eso sí, Atahualpa no pudo disfrutar mucho de su triunfo, ya que poco después, en 1500... Hola con todos, yo soy Ariel del futuro, y quería avisarles de que como este video estaba siendo demasiado largo, hay hasta que no va a venir y luego voy a sacar una segunda parte.